primer tema del día y nuestro primer entrevistado. Resulta que Sebastián Marcet, no le voy a decir nada nuevo, nada que usted no conozca, es el narcotraficante más buscado de la región, por lo menos de la región. Sigue en el centro de la polémica y su abogado, Santiago Moratorio, asegura que es víctima de una persecución, descarta por completo una entrega pacífica. Y hoy hablamos con él sobre la estrategia que está utilizando la defensa, la situación de la familia Marcet y también, ¿por qué no?, los límites éticos al representar a una persona tan buscada por la justicia. Buen día, Santiago. Buen día, ¿cómo están? Muy Gracias bien. por la invitación. ¿Cómo vivís el tema ético? Lo vivo con tranquilidad de conciencia, sabiéndome profesional, dignificando la labor de los abogados defensores, una labor que ha estado hace mucho tiempo, pero últimamente creo que aún más, bastante bastardeada y estamos siendo bastante estigmatizados, lamentablemente. Hay ejemplos claros, lo que está pasando con el profe Jorge Barrera, con esto de Conexión Ganadera, lo que ha pasado con otros colegas, las cosas que estamos viviendo, comentarios que puedo recibir yo por la persona a quien defendemos, las causas que defendemos, que muchas veces se las vincula o se las identifica a las causas con el abogado. Qué preocupante sería que no existiera esta profesión lícita. Es una profesión que sostiene el Estado de Derecho, sin abogados defensores, quienes podrían pelear o ir en busca de, no solo de justicia, sino de que se respeten las garantías constitucionales, de las garantías que están consagradas en convenciones internacionales que Uruguay las tiene aprobadas y que muchas veces parece que se desconocen. Son normas que nos acompañan, que nos ayudan, que nos asisten. Entonces, cuando uno se dedica, le pone esfuerzo, estudio, hace una defensa profesional, seria, es cuando más llama la atención, más molesta y más tenemos que tender a dignificar nuestra profesión. Me quedo pensando en eso del Estado de Derecho que decís, está claro, es constitucional, todo el mundo tiene derecho a la defensa, es el corazón mismo del Estado de Derecho. Igual hay que luchar también contra el prejuicio, ¿no? Está bien, todo el mundo quiere ser defendido y merece ser defendido y debe ser defendido. Ahora, estás hablando de uno de los malos. Así es visto por la población, así lo determina la justicia en varios países y está siendo buscado. Y el narcotráfico es un problema que afecta a las sociedades en el mundo. Entonces, ¿por qué decidiste sí a él? Podías haberte negado. Por supuesto, tenemos la libre decisión de optar a quién defendemos, qué causas podemos defender, así como cualquier persona tiene derecho a la libre elección de su abogado. Sí. Entonces, cuando del otro lado, y esto no es algo nuevo, sino que llevo muchos años en defensas penales de integrantes de la familia de Sebastián Marcet, y cuando hay confianza en el trabajo de uno, cuando hay seriedad, cuando tenés claro los límites y a lo que estás abocado. Yo muchas veces en alguna oportunidad de alguna entrevista o alguna nota que me hacen, me consultan algunas cosas, que es entendible porque los periodistas lo tienen que consultar, que realmente es bastante aburrido, pero dice, ¿qué comentario te puedo hacer yo? Por ejemplo, ¿qué comentario puedo hacer yo de un video que se viralizó, de una carta que se publicó? En donde me están preguntando sobre un proceso, sobre una causa. ¿Cómo viene ese juicio? ¿Va a comenzar el juicio? ¿Sigue en prisión preventiva? ¿No sigue? ¿Qué pasó con su hermano en su momento, que lo liberaron en Brasil y que pudimos ejercer la defensa correspondiente? ¿Qué pasó con la hermana que fue detenida en España porque estaba requerida por Bolivia y cuando fuimos a ver la acusación, el acta de imputación, no había absolutamente nada? Entonces,
lo que uno tiene que hacer es ser profesional y saber el rol que desempeña, la función que desempeña el ejercicio libre de nuestra profesión. Entonces, sí, es un desafío. Yo del otro lado me encuentro con una persona con quien lógicamente tengo un nivel de confianza y en cuanto a mi trabajo, donde tenés el deber de ser frontal, de tener lealtad en el sentido procesal, en el sentido del caso, de no vender espejitos de colores, de no hacer falsas promesas, de no tener en cuenta que como es él, como es esta persona y es una de las personas más buscadas, vos vas a actuar de diferente manera. Yo coordino un equipo de abogados defensores que nos ha tocado litigar en diferentes partes del mundo. Hemos estado en Dubái, en Madrid, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay. Lógicamente, acá no está requerido, no tiene una causa por la que ejercer una defensa, pero sí, lógicamente, hacemos un trabajo de estudio previo de la situación y está preparada, o estamos en proceso de preparación de la defensa el día que toque ejercer la defensa como tal. Vamos a ir a esa estrategia. No, antes de eso quería hacer una última pregunta sobre las cuestiones éticas, porque vos decías, tengo tranquilidad de conciencia, pero la pregunta que me surge es, ¿cómo te movés en esa tranquilidad de conciencia cuando sabes que el dinero de tu cliente es dinero sucio, es dinero que viene del crimen organizado? El dinero con el que te paga, ¿no? Claro, pero ¿de ese cliente o de todos los clientes que defendemos? Pues yo defiendo muchas causas. Está bien, pero hablemos de este caso concreto. El tema es que nosotros como abogados no somos sujetos obligados por la Ley Integral del Lavado de Activos. La ley pone un montón de sujetos del sector financiero y no financiero que son sujetos obligados a realizar las debidas diligencias. Pero te hablo desde el punto de vista ético. De como persona, es decir, sabes que estás recibiendo dinero que es dinero sucio. No me lo cuestiono porque mi actividad no requiere eso. En lo personal es una defensa profesional, seria, responsable, y yo no sé de dónde vienen los honorarios, pero de este caso y de los otros casos que defendemos, los que ejercemos esta rama del derecho, y no ahora, sino hace muchos años. Entonces... No te plantea una dualidad ahí, porque decís, no somos sujetos obligados, y es cierto, y tu respuesta es desde la perspectiva legal y es correcta. Desde el punto de vista ético, vos sabés que ese hombre no trabaja 8 horas en una fábrica. Por supuesto, pero hay que ver el contexto y el resto de los abogados que ejercemos esta rama del derecho. El que defiende a una persona por una rapiña y que ha tenido varios ingresos a los centros penitenciarios por rapiña. Esos honorarios, ¿de dónde vienen? Los casos de corrupción, los casos que despiertan alarma pública, delitos económicos graves. ¿De dónde vienen los honorarios de la causa resonada que hablaba con anterioridad, por ejemplo, de Conexión Ganadera? Yo sé lo que genera esta persona y el narcotráfico, y no tengo inconvenientes, si quieren después, en hablar de algunos aspectos, hasta de política criminal, porque es un tema que me apasiona, pero es algo que al tener al poder ejercer la defensa penal, siempre está arriba de la mesa. Bien, hablemos justamente sobre el estado de situación judicial de Marcet. ¿Dónde está requerido? ¿Cuál es su estado judicial en este momento? ¿Es requerido por la justicia de qué países? ¿A qué juicio se puede someter en caso de entregarse? Él está requerido por Paraguay, por la operación Ultranza Pi, una supuesta operación de las más grandes de la historia de Paraguay. Él está requerido por Bolivia y, como salió en las noticias, en los últimos meses, también está requerido por Estados Unidos. ¿En Colombia no? No.
por el caso del asesinato del exfiscal? No está paraguayo? requerido por Colombia. Han detenido a los autores materiales de ese trágico y lamentable hecho. Y han tenido líneas de investigación con los autores intelectuales. ¿Él niega haber estado detrás de ese asesinato? Sí, por supuesto. Sí. Sí. Y yo que tuve la oportunidad de tener acceso a la carpeta investigativa, al expediente, no hay una sola evidencia que lo vincule, más que suposiciones que no llegan al valor ni siquiera de evidencia circunstancial. Porque hubo declaraciones de las autoridades colombianas de policía, ¿no? Cuando se supo el caso de que atrás de ese asesinato intelectualmente estaba Marcet. Sí, hubo declaraciones hasta dos declaraciones hasta del propio Petro, del propio presidente de Colombia. Pero, como te decía, si somos profesionales y nos basamos y nos enfocamos en lo que nos tenemos que enfocar, que es en la causa en sí, en el proceso, no hay una sola evidencia que lo vincule y por algo no está requerido por Colombia. Y además, como te mencioné, tuve acceso a la carpeta investigativa. Hablo con fundamento y no hay una sola evidencia que marque esa línea de investigación más que suposiciones. ¿Y él acepta alguno de los delitos por los cuales se lo quiere imputar? O sea, es decir, narcotráfico, lavado de activos. Bueno, llegado el momento hay que ver qué posición toma él y cuál va a ser la estrategia de la defensa. Lo que es importante mencionar es que el fiscal Pecci no era el fiscal que estaba llevando a cabo la operación Ultranza. Pecci es el asesinado de Colombia. Exacto, el fiscal paraguayo. No estaba llevando adelante esa operación. Y hay muchísimos grupos criminales, organizaciones. Era un fiscal importante que llevaba causas grandes, pero que no estaba en la operación Ultranza. ¿Y en qué fundamentás tu afirmación de que Marcet está siendo víctima de persecución? Bien, eso te iba a hacer una pequeña corrección. Yo no mencioné eso en ningún momento. ¿No? La que entiendo que está siendo víctima de una persecución y está siendo víctima de un derecho penal del enemigo, de ese derecho penal, esa teoría que hablaba Gunther Jacobs en 1985 y que es un aspecto muy peligroso, ¿no? Detener a alguien, procesar a alguien, formalizar a alguien como se establece acá, por sus vínculos, por ser quien es. ¿Te referís a la mujer? A la mujer. Yo en todo momento mencioné que hay una persecución política, mediática y sin fundamento de la madre de los hijos de Sebastián Marcet. Por eso es esa pequeña corrección. Persecución, digo, es una persona que está requerida, que tiene una alerta roja de Interpol, que tiene, todo el mundo lo conoce, pero no mencioné nunca que hay una persecución. ¿Y cuál es la situación de la familia Marcet? Y la situación es mala, es grave. Ya llevamos 1 año y 7 meses de una prisión preventiva infundada, donde primero los hijos, que son cuatro hijos, tuvieron que estar en España, ir a visitarla a las cárceles de Madrid. En Madrid tuvimos dificultades en el proceso, en todo el proceso extradicional, dificultades desde el punto de vista formal, dificultades con los comportamientos y las acciones tomadas por el gobierno de Paraguay, por el fiscal que lleva a cabo la causa, y dificultades también en la ejecución de la prisión preventiva, con traslados injustificados, con aislamientos. Entonces, en este momento que pensamos que se trató de una entrega pacífica de una persona que decidió separarse y entregarse a la justicia, sino una persona como Yanina García Troche no viaja con su propio pasaporte uruguayo como viajó. Pero el argumento ahí de la fiscalía entiendo que es que ella tenía cuentas abiertas en las que entraba dinero que usufructuaba del producto del crimen organizado. O sea, tenía un vínculo, no es solo por ser pareja o expareja de Sebastián Marcet. Bien, ella, las cuentas, una cuenta personal que utilizaba ella, lo que pasa es que muchas veces en los informes se hablan de millones, 150 millones, son millones de guaraníes. Hay compras y que no llegan a los $1.500, que es lo único que hay en la carpeta investigativa
en contra de ella, pero a ella la involucran o en la imputación del fiscal que en una causa de 1000 fojas es media carilla. ¿Y ella cómo argumenta sus ingresos? No, ella primero tiene 4 hijos de 3, 5, 7 y 10 años. Estaba en pareja con Sebastián Marcet. Durante mucho tiempo estuvo en la casa. Acá en Uruguay tenía su ocupación de diseñadora, los padres tenían un negocio y bueno, pero en sí lo que se le busca imputar es lavado de activos a través de sociedades que nunca funcionaron, que están bloqueadas, que el RUC está bloqueado por no funcionamiento y que lo presentamos en la causa. Es una sociedad que no tuvo movimientos financieros, no tuvo ingresos, no tuvo egresos. ¿Y para qué las abrió? No pueden demostrar, claro, en su momento abrió una sociedad que podía ser o que no llegó a funcionar. Entonces, ¿cuál es el delito que se le quiere imputar? Entonces, yo no tengo la respuesta de por qué las abrió, pero si hay una sociedad que se abre y no funciona, no se la puede pretender en una demanda extradicional como hizo Paraguay, pidiéndole 22 años y además agregando delitos que no estaban. Entonces nosotros tenemos la función de controvertir eso. En la demanda extradicional que llegó a España se le buscaba imputar lavado de activos, que además están tomando una ley derogada en Paraguay. Se modificó en el 98 el Código Penal paraguayo y están utilizando una ley anterior que tenía penas bastante más elevadas y se le imputa narcotráfico y organización criminal. Perdón, y se le quiere dar 22 años. ¿En Paraguay no estaba su familia también? Aparte de ella, ¿no estaba su familia? ¿Había una automotora que estaba siendo investigada? Sí. 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 Que se entendía que estaba vinculada justamente al lavado de activos. Sí, pero ¿No? ella, en la automotora que se llamaba Total Cars, Sí. ella no era parte de Total ¿Quién Cars. era? ¿El padre era? No, era una tercera persona Una que tercera. ya está cumpliendo, está en prisión preventiva. Eso no hace tiene más nada de que 2 ver años. No, ella estaba con una sociedad que se llama Grupo San Jorge S.A., que esa sociedad no llegó a tener funcionamiento, movimientos, ingresos, egresos, que tenemos la declaración de la contadora, que tenemos los informes de los peritos, de las auditorías. Entonces se le busca imputar por algo que nunca funcionó, que nunca se llevó a cabo. Me quedó pendiente. Vos decías, llegado el momento, veremos qué acusaciones acepta y cuáles no, y llegado el momento también, nosotros tenemos preparado ya una defensa. Exacto. ¿Qué considerarías vos una defensa exitosa? El resultado del juicio, ¿qué tendría que dar para que vos entiendas que fue exitoso tu defensa? En primer lugar, lo que hay que, por lo menos en lo personal, en lo que me enfoco es en el esfuerzo. En que la defensa sea lo más profesional, lo más dedicada, lo más profunda posible. Y hay que, en lo personal, me calmo con el resultado, pero sí dejar todo en pos de la defensa. Luego, si entramos en temas técnicos, que si se lo condene con pruebas. Que se respeten las garantías del debido proceso, no como ahora que hay una prisión, por ejemplo, con la madre de los hijos, una prisión preventiva prolongada, infundada, está en una cárcel militar y ella no es militar, está con aislamiento, no tiene acceso a tratamientos médicos, no tiene tratamientos psicológicos. Entonces, que se respete el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a la libre elección del abogado y que se respeten las garantías judiciales, el debido proceso, el principio de legalidad, el principio de inocencia. Primero y principal, enfocarme en que se respete el debido proceso, porque para eso es una función muy importante que desempeñamos nosotros. ¿Cuál es y luego, yendo al caso en sí, lo que hay, que la tenemos, por supuesto, bien estudiada toda la investigación a ultranza, y hay muchas cosas que hay para controvertir. Hay teléfonos, hay conversaciones de teléfonos encriptados que no están las autorizaciones judiciales para la interceptación. Son teléfonos, los SC Sky,
que esas conversaciones primero son con un alias, después no está la debida autorización, no se siguió la cadena de custodia que se debe seguir. Entonces, voy a enfrentarme a ese juicio el día que llegue, vamos, el equipo de abogados, vamos a enfrentar el juicio y vamos a ver, bueno, cuál es la evidencia que cuenta la Fiscalía y si esa evidencia cumple con los requisitos legales que tienen que cumplir. O sea que Marcet es culpable de muchas de las cosas que se les acusa, pero no hay prueba suficiente en todo caso para ratificar esas acusaciones. Bueno, en caso de si es culpable o no, lo decidirá un juez. Pues esas conversaciones son bastante explícitas, las que estás mencionando recién, en donde se habla de negocios, digamos, non sanctos. Pero no, en ninguna conversación hay un audio, en ninguna conversación está su nombre, hay una foto y además están viciadas de nulidad. Entonces, yo como abogado defensor en Uruguay, en Paraguay o en cualquier parte del mundo, voy a luchar porque si mi defendido lo condenan, que lo condenen con evidencia, en juicio son pruebas, con pruebas legales. Entonces... Te quería preguntar por la situación en Bolivia, porque tiene una causa, una investigación abierta ahí, pero hace poco hacías referencia incluso al video que salió de una persona que era cercana a él, que él denunciaba que le habían secuestrado a su familia, y ahí dice que está apañado, respaldado por el gobierno de Bolivia. Entonces, ¿cómo se da esa situación en la que el gobierno se ve enchastrado, digamos, o cercano a Marcet y al mismo tiempo hay una investigación en su contra? Bueno, ahí es lo mismo que como arrancaba. Yo con respecto al video, a lo que puedo haber dicho en el video, yo no tengo ningún comentario para hacer. No, pero te pregunto sobre la investigación. ¿Cómo avanza la investigación en Bolivia? ¿Avanza realmente? ¿Está trancada? ¿Qué pruebas hay hasta el momento? Yo tuve acceso, por supuesto, al acta de imputación en Bolivia, donde también hay un montón de aspectos para controvertir y para debatir. Y entiendo que no tienen... Si en Paraguay lo que tienen es una operación que tiene es mucha espuma, no hay nada. En esa operación a ultranza en Paraguay no encontraron un gramo de droga, no detuvieron a nadie, sí, encontraron un montón de bienes que los incautaron, los decomisaron, tienen una investigación, pero no encontraron nada en sí. En Bolivia hay menos aún. Puede haber delitos menores, pero en la causa de Bolivia... desde mi punto de vista, hay menos evidencia en su contra. Menos aún, que lo vamos a controvertir llegado el momento, que vamos a ejercer la defensa llegado el momento. En algún momento planteabas, no existe ni una sola posibilidad de que Marcet se entregue pacíficamente a la justicia. ¿Eso se mantiene así? Bueno, el tema es el momento en el que estamos. Si existió en un tiempo... existió. Y eso fue ya hace alrededor de 2 años, que como bien salió a decirlo el exministro del Interior, Heber, estuve reunido con él y viendo las posibilidades de poder que el Uruguay tenga o se vaya ante una excepción y que se logren juzgarlos acá, que se lo juzgue a él acá. Bueno, eso no se pudo. También en su momento tuve reuniones con integrantes del Ministerio Público y Fiscal, el fiscal de lavado de activos, el actual fiscal de corte subrogante. Luego en Paraguay mantuvo una reunión con el fiscal general de Paraguay, donde se puso arriba de la mesa, y esto era antes de que la madre de los hijos, Yanina, decida entregarse, se puso arriba de la mesa intentar un acercamiento de las partes y que se haga un proceso donde se respeten las garantías y donde no se siga a los familiares y no se ejerza ese derecho penal del enemigo, esa persecución, esa extorsión que se está haciendo con familiares que no tienen vinculación con la actividad que puede desarrollar Marcet, que no tienen ninguna vinculación y que no hay evidencia y que no se los detenga y se los tenga en una prisión preventiva prolongada para generar presión en él. Santiago, nos tenemos que ir, pero ¿cuál es el próximo hito judicial ahora?
Bueno, lamentablemente nosotros dijimos que en su momento nos opusimos a la extradición, luego ella misma renunció al asilo político y comenzó en Paraguay, pero en Paraguay nosotros pensamos que iba a pasar esto. Y, ya estuvo un año en prisión preventiva en Madrid, en España, y ahora lleva 7 meses en Paraguay, aislada en una cárcel militar, y el fiscal solicitó una prórroga de 6 meses más, cuando nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Una causa que tiene más de 4 años, que ya no hay ningún hecho nuevo, no hay nada para investigar, y la ponen en prisión preventiva y solicitan una prórroga y la jueza de garantías, en este caso, le otorga la prórroga. Entonces, lamentablemente, contra eso estamos en este momento. Estamos viendo de generar reuniones y acercamientos con el equipo fiscal para ver si no se puede hacer un acuerdo, lo que acá hacemos con el proceso abreviado, porque entendemos que nos están empujando a eso, y nosotros lo decíamos en su momento. Una cortita, porque que me quedó pendiente. Marcet es una persona buscada en varios países y no se sabe su paradero y es una de las grandes interrogantes. Yo te pregunto, y vos tenés contacto con él, en Uruguay, pero también en Bolivia y en Paraguay, ¿tú tenés las garantías de que no te estén persiguiendo o pinchando el teléfono justamente para poder acceder a su paradero? No tengo las garantías. Lo que sé es cuál es la función del abogado, cuál es la importancia que hay que tener con el secreto profesional, el valor de la comunicación entre el imputado, el requerido, con su abogado. Entonces, llegado el momento, tengo bien claro que cualquier tipo de comunicación que tenga Sebastián Marcet conmigo, con su abogado, nunca va a poder ser utilizado en un proceso judicial como evidencia alguna. Pero sí puede ser atrapado, o sea, a partir de una conversación contigo. ¿Tú tenés sospechas de que te hayan escuchado en alguno de estos países? No tengo ninguna sospecha, pero como ¿Tuviste encuentros presenciales últimamente diálogo, con Marcet? Bueno, como saben, yo acompañé a Santo y Seña, Patricia Martín. Después de eso, no. No. Pero, y como mis comunicaciones con él son acerca de los procesos, son acerca de cómo está el proceso en Brasil, qué pasa en Bolivia, qué pasa en Paraguay. Son conversaciones entre abogado y cliente. Muchas veces a mí me ha tocado como coordinador del equipo de legales, lamentablemente, tener que dejar de trabajar con un montón de abogados en otras partes del mundo, porque así como pasa en todas las profesiones, hay abogados que se pasan de la línea. Y por ser él, le presentan negocios, tienen conversaciones. Yo no me paso de la línea, no le presento ningún negocio. A mí en el estudio vienen a hablarme y a proponerme cosas y enseguida, muchas gracias por venir, pero ahí está la puerta. Vos ¿de qué proceso me querés consultar o acerca de qué querés saber? Entonces mis conversaciones con él son profesionales. Son acerca de los procesos, de las causas que están abiertas y de lo que hay y de lo que nosotros vamos generando y vamos produciendo como prueba. Que lamentablemente se invierte la carga de la prueba. En Paraguay, por supuesto. No es el fiscal el que tiene que probar y evidenciar por qué la quiere imputar y acusar de determinado delito, sino somos nosotros. Y nosotros presentamos las auditorías de las sociedades y nosotros presentamos las declaraciones. Te estás refiriendo al caso, a lo de Yanina. Claro. Y entonces, con respecto a eso, y para responderte, también la tranquilidad del ejercicio serio y profesional de mi profesión. Gracias por haber venido esta mañana, nos pusiste un poco a tono, ya sabemos un poquito más de este mundo que nos resulta tan oscuro. Entiendo. Gracias por haber venido, nos vamos ahora.